Buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez, entrando, esperando a que terminemos de aplaudir. Buenas tardes a todos y todas. Una cosita, mientras van entrando los demás. ¿De dónde sois? ¿De qué partes del planeta? ¿Dónde estáis? Yo estoy en Málaga. Algunos de ustedes los conozco personalmente, otros os estoy conociendo. Madrid. De Mijas. Aquí cerquita, Nacho. Andreas de Fongirola. Y no nos conocemos, estamos aquí cerquita. Que sí nos conocemos. Isa, buenas noches, Isa. Bueno, nos estamos conociendo. Sí, los que van entrando, ¿de dónde sois? Para saber un poco la cercanía, de dónde estamos. Me han dicho de Madrid, de Fongirola, Barcelona. Pau, hola Paloma. Para ver un poco desde dónde nos estamos conectando, de los puntos del planeta. Torremolinos, hola Susana. Aquí de Málaga. A ver si van entrando algunos más. Buenas tardes. Pues me alegro que estéis muy contentos. Me alegro que estéis por lo menos con la mente en otras cosas y empezando a ver y observar de una forma un poco pues distinta, basándonos en algo muy esencial que son los 5 elementos. Está haciendo las tareas, sí, ¿no? Si con esto os voy a dejar toda la información ahí en el grupito y también en el canal, pues podéis ir porque ya iréis viendo. Es un trabajo que es un poquito a poco y cada día voy haciendo un poquito y el tema es para los pasos. Sí, a ver si ella lo escucha. Los grandes pasos serán pasos pequeños, con pasitos de plomo. Virginia, que hay mucho ruido. ¿Puedes apagar el micro, por favor? ¿Te has venido? Aquí viene Ornella. ¿Vale? Ornella, ¿de dónde vienes? Tú vienes de México, me parece, ¿no? La última que ha entrado. ¿O estás aquí en España? Yo es que la tengo en el teléfono que está en México. Virginia no me escucha. Bueno, vamos a ir comenzando con la sesión de esta tarde. Ya me escucháis, ¿no? Sí, ya se fue el ruido. Bueno, nos quedamos esta mañana con la información de las edades y ahí se quedó todo muy rápido. Para entender un poco las edades a nivel cronobiología de lo que es cada humor y cada dosa. Entonces, para entender esto, pues continuamos un poco la explicación y os pido de nuevo pues, que uséis el campo mental, vuestra conciencia para usar la imaginación y comenzar a entender toda esta información desde una imaginación, desde una idea personal vuestra individual. Entonces, hablábamos y me escucháis repetir constantemente la existencia, la energía de la vida, la existencia y desde que comenzó todo, desde lo que era el primer elemento, el espacio, el éter, Akasha, y luego de ahí pues cómo se fueron desarrollando y creando los demás elementos hasta llegar nosotros, el ser humano. Dentro de esa cronobiología de la cual os hablaba, que si poníamos toda la existencia desde el Big Bang hasta ahora, y eso lo comprimimos en una escala de un año, que eso sí, nuestra mente pues, ahí puede limitarlo, entenderlo, hacéis una línea de un año, eso sería toda la existencia,
y ese año tiene 12 meses. Pues el ser humano, para entender un poco, esto es Carl Sagan quien lo explica también de esta manera y corresponde bastante con la filosofía Samkhya de la Ayurveda. Y es en esa evolución de los elementos donde primero existe el espacio, luego aparece el aire. El aire de ahí va moviendo y crea lo que es fricción, esa fricción crea calor, de ahí aparece el fuego. El fuego con el aire, al crear esa interacción con los elementos en el espacio, crea lo que se llama la evaporación y lo que es la creación del agua. Y es ahí con el agua donde empiezan realmente a aparecer lo que es la vida en el planeta Tierra, porque realmente no hay nada, es de ahí donde aparecen los elementos del agua, donde aparecen los elementos más densos. Bien, pues esto para ir comenzando a entender ese proceso de la creación, que viéndolo desde ahí, pues comienza desde un vata, la creación comienza de un vata, de un espacio aire, y termina la creación pues con un planeta Tierra, con un cuerpo, que es la parte pues más capa. Toda esa transformación de nuevo, lo que es la creación, preservar, moverse todo, y luego finalmente lo que es la creación, la transformación final. Bueno, pues esta mañana hablábamos dentro de las edades de que Vata tenía de 56 a 77, Kapha tenía desde el nacimiento hasta los 14 años y Pitta de 27 a 42. Vale, ¿cómo entender esto? Pues muy sencillo. Nosotros cuando, en esa línea también de lo que es la línea de cronobiología de vida, de existencia del ser humano, el ser humano cuando nace, o sea, dentro de lo que es la evolución de todos los elementos y todos los sistemas y todo lo que es la inteligencia está asociada a lo que es el sistema nervioso. La inteligencia tiene que ver con lo que es la luz, porque en el sistema nervioso, pues evidentemente se transmiten los impulsos neuronales pues a través de impulsos eléctricos, a través de las neuronas, que son las que mandan el impulso, y luego por todas las redes neuronales, a través de lo que es el tejido conectivo, pues envía la señal a las diferentes células y a los órganos para que en conjunción hagan sus funciones. Bien, con esto, pues cuando nosotros nacemos, o sea, nosotros cuando se nos concibe, por eso se nos pregunta en Ayurveda, pues en qué momento fuimos concebidos. En ese momento hay dos tipos de tejidos, que esto se ve cuando se estudia Ayurveda, se estudian 7 tipos de tejidos fundamentales para la existencia inteligente. Desde lo que es el reino mineral, vegetal y humano y suprahumano. Entonces el ser humano lo que está en realidad con el Ayurveda y con la filosofía del yoga y las técnicas es desarrollarse y ir evolucionando hacia esas capacidades de más inteligencia, de utilizar el 10% de la capacidad de su electricidad y de su electromagnetismo y su inteligencia. Entonces, cuando nosotros somos concebidos en esos tejidos que se van creando a través de los líquidos y los fluidos, finalmente se generan dos tipos de fluidos, que es el fluido regenerativo y lo que es el fluido reproductivo. Este fluido, este tipo de fluido, si nosotros lo analizásemos a nivel más bajo, no microscopio, pero analizásemos los componentes, tiene un altísimo porcentaje de proteína. Y esta proteína es una proteína que tiene que ver con la formación de nuestro ADN, con lo que es esa estructura que lleva toda esa información, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría y toda esa inteligencia. Entonces, al unirse estos dos tejidos, desde una energía masculina y femenina, de nuevo, estamos otra vez con los pares de opuestos, para unirse y crear algo nuevo. Ahí estos tejidos son líquidos, son aguas. Al ser líquidos y ser agua, pues ahora mismo, ¿a quién corresponden? Pues corresponden a Kapha. Quiere decir que desde que nosotros somos creados, concebidos desde lo que es la unión del esperma y del óvulo, desde los líquidos, de esos tejidos que son acuosos, es Kapha, la creación viene de Kapha, nosotros venimos del agua.
La creación, esta que somos nosotros, pues viene del agua, ¿sí? Eso lo sabemos. Entonces, desde ese agua, por eso desde el nacimiento hasta los 14 años, más o menos, ahí somos capa. Si no, fijaros en los bebés, o sea, cuando nosotros nacemos, pues un bebé es capa completamente, es lento, movimientos muy tal, y luego pues sus tejidos, está todo pues blandito, si se cae no se hacen daño, no se rompen, o sea, es como que son más blanditos, más acuosos. Un bebé tiene muchísimo agua en su cuerpo, ¿por qué? Pues porque su estructura ósea, lo que es el esqueleto, la parte bata, la parte más seca y más áspera, que sería la estructura de bata, esa es lo último que se viene a crear cuando se está creando, cuando estamos nosotros creciendo. Entonces, por eso hablamos de que la etapa capa es desde el nacimiento hasta los 14 años. Entonces también podemos observarnos a nosotros mismos como dosas y como cuerpo, constitución física y mental, pues cómo hemos sido desde el nacimiento, que evidentemente todos hemos nacido capa, pero puede ser pues que antes de los 14 pues ya no éramos capa, ya nos habíamos transformado pues, o seguíamos capa, ¿sí? Entonces cada uno pues va un poco analizando qué, perdón, qué transición y qué evolución ha hecho cada uno en el estado de bebé natural, capa, agua, hasta los 14 años. Entonces ahora cada uno pues va mirando, va mirando y va observándose pues, desde bebé capa hasta los 14 con los dosas, pues viendo si se mantuvo capa hasta los 14 o si fue cambiando durante toda esta etapa. A partir de los 14 entramos en una etapa metabólica hormonal, como sabemos, de transformación, de activación, todo lo que es el tema del acné, todos los problemas de piel, rojeces, están relacionados con el fuego, con el calor, con el rojo, con pita. Entonces, a partir de esta transformación hormonal, pues ahí es donde aparece pues todo ese fuego, esa fuerza, esa transformación y esa evolución y ese desarrollo es donde empezamos a tomar fuerza, a agarrar fuerza física, muscular, nuestro cuerpo como constitución pues ya no es tan blandito, ya deberíamos de tender son los procesos naturales, todo lo que estoy contando, hago un paréntesis, debe de ser ahora desde los 14 hasta los desde los 14 hasta los, perdón, desde los 14 hasta los 27, ahí es donde se debe de hacer esa transformación hacia pita. Sí, ahora es ahí donde tenemos como un estadio intermedio antes de llegar a los 27 años, que es lo que hablábamos esta mañana, que pita estaba entre 27 y 42. Lo que son aquí también en la etapa de la vida humana, ¿sí? Desde lo que es el nacimiento, el desarrollo, y luego lo que es la reproducción, la parte más tardía, ya lo que es el ir hacia abajo y finalmente la muerte y la vida después de la muerte. Es un triángulo que en Ayurveda se explica de lo que es la existencia humana como existencia física, como cuerpo hecho de comida, materia que somos, que volverá otra vez a la tierra con todos sus elementos y por otro lado, pues lo que es la energía, la conciencia que somos, pues esa volverá a su esencia, que es de donde todos partimos siendo uno. Bien, pues ahí tenemos esa etapa de transición desde los 14 hasta los 27, donde hay una etapa de cambio, de mucho movimiento, donde es una etapa donde hay que comenzar a moverse y dirigirse hacia pita, conseguir un cuerpo más fuerte, más musculoso. ¿Y para qué? Pues para evidentemente esta musculatura sostener lo que es todo el esqueleto óseo, ¿sí? El esqueleto óseo está sujeto, como los órganos, como todo lo que hay, por lo que es el sistema facial. El sistema facial es algo ya aparte también, que podríamos estar ahí hablando de él, para entender el sistema facial con el sistema conectivo y entendernos, ¿sí? Porque el sistema facial, si os imagináis una red conectiva, un tejido,
que está por todos los lados, es como esa membrana del pollo, esa parte finita es que hay entre la piel y lo que es ya la parte de abajo. Y esas membranas son las que están, es el tejido conectivo y por ahí se está enviando la información de los impulsos neuronales. Y ahí es donde comenzamos con pita, con el fuego, con esa electricidad, con ese calor, con ese conocimiento que es ese sistema nervioso que va hacia mantenerse fuerte para mantenerse en pie, porque si quitamos toda la red del sistema facial, lo que sería nuestro cuerpo sería pues como un muñeco de arena, seríamos unos granos, ¿no? Si nos imaginamos a cualquier persona en este momento y le sacamos todo, le sacamos los órganos, le sacamos el sistema esquelético, le sacamos todo, pero le dejamos solamente lo que es el sistema facial, las fascias, seguiríamos reconociendo al individuo porque las fascias son las que mantienen el espacio en nosotros, ¿sí? Es esa parte de espacio bata, ¿no? Que hacen que esté todo, la reconoceríamos. Pero en cambio, si quitamos todo el sistema facial, se desmoronaría completamente todo el cuerpo y quedaría pues un hígado por ahí, un hueso por ahí, ¿sí? Para que me entendáis un poco. Esas son las partes de la transformación en estos estadios. Bien, hemos llegado ya a los 42 años, hasta los 56, ahí tenemos otro estado de cambio, que vamos de pita hacia bata, y la fascia se trata sí, exactamente, en los masajes ayurvédicos y en todos los tratamientos ayurvédicos manuales, se tiene en cuenta la fascia y en la práctica de yoga clásico también. En realidad es un masaje facial lo que se está haciendo, o miofacial. Bueno, entonces, continuamos. Estamos ahí ahora en esa transición que hemos llegado a esos 42 años y de los 42 a los 56 de nuevo viene a haber otro periodo de transición que es una transición de pita hacia bata. Comienza a haber otra vez en nuestra etapa de vida, pues tenemos que comenzar a reducir, ¿sí? Lo que es el tamaño del cuerpo. Lo ideal no es llegar a los 56 años siendo capas, sino que el peso de todo el cuerpo, el peso de los órganos, de todo lo que hemos llevado, el peso emocional, las experiencias, todo, en ese momento, a partir de los 56, entramos en esa etapa realmente que ya comienza una etapa bata. Entonces, ¿qué ocurre? Como por la energía va a ser bata, entonces si llegamos a ese momento, a los 56, siendo muy, muy capas, pues la verdad que lo que es la vejez o lo que sería la parte más última de nuestra vida, pues sería bastante más pesada. ¿Por qué? Porque nuestra estructura, nuestros huesos, nos llevan soportando la carga perdón, durante toda nuestra vida, durante todos esos años. Han estado soportando pues los kilos que cada uno pese, más los kilos que le pese pues la vida, y por eso es importante ahí comenzar a sentirse ligero, la ligereza en esa transición hacia lo que es bata, que va a entrar ahí a los 56, hacia los 77, hasta ya pues hacia adelante. Cuanto menos peso, cuanto más ligeros, pues más fácil nos va a ser pues mantener en ese momento de nuestra existencia pues lo que es toda la salud. Entonces, en realidad lo que está ocurriendo es que en la última etapa, que no la dije esta mañana, que es una etapa ya que estamos ya en esos 77 es un bata ya, pues deberíamos de terminar como unos viejitos, muy sequitos, muy batas, muy con piel y poco peso, porque nuestros huesos ya están gastados, nuestro sistema ya necesita tener una sensación porque nos está influyendo la gravedad, obviamente. Es una energía de la cual no pensamos en ella, no convivimos con ella, pero está ahí y está teniendo efectos sobre nosotros en todo momento. Por eso nos influye tanto el clima y los cambios de presión y cualquier cosa que sea cambio de altura. Bien, pues entonces desde esta transición de bata a capa, desde los 77 años, pues hasta el final de nuestra vida. Esto mismo, estas mismas estaciones que os acabo de decir, transiciones, perdón, también lo podemos llevar a los ciclos estacionales de la naturaleza.
De manera que volvemos a tener desde los 14 hasta los 27 de edad, tenemos una etapa que sería pita-capa y luego capa-pita. Porque aquí lo que está ocurriendo es que está habiendo un cambio de lo que es la primavera al verano. Y luego tendríamos una etapa bata-pita y pita-bata, que sería de los 42 a los 56, que estaríamos teniendo un cambio desde lo que es el verano hacia el otoño. Y luego finalmente, pues lo que estábamos con el último, que es de bata-capa, capa-bata, de los 77 en adelante, y en las estaciones del año, pues esto viene a ser pues desde lo que es el otoño al invierno. Del otoño al invierno, o sea, lo que es bata-capa y capa-bata son, para que lo entendáis, los momentos más extremos del invierno. ¿Sí? Los momentos más extremos del invierno corresponden a esta parte, a esta faceta. Bueno, más info, más conocimiento, más la cabeza se me hace un lío probablemente. ¿Preguntas? ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? Yo miro el chat. Todo el mundo está en silencio. Todo el mundo está digiriendo mentalmente la información. Bueno, relacionado con los sabores. A ver qué me dice Nacho. Bien. Esto lo vamos a ver, Nacho, esto lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver los doshas, porque sí, principalmente yo os he dado la información para identificar exactamente lo que son 3 doshas. Pero en realidad no hay 3 doshas. Estos 3 doshas empiezan a combinarse y ahora ustedes estáis, es que tengo más de uno, tengo más tal, ¿ahora qué soy? ¿Soy pita, soy capa, soy bata? Bueno, dentro de lo que es la escala de diagnosis de la Ayurveda, de clásico, el tradicional, existen 7 combinaciones, ¿sí? Donde las primeras, pues evidentemente son pues, bata, pita y capa. Las 4 restantes las vamos a ir dejando para mañana, a las 12 del mediodía, pero os voy adelantando que existe capa bata, existe capa pita también existe. Y bueno, faltan 2 más y estos 2 os los dejo ahí para que penséis un poco. Paloma, estreñimiento. ¿Cómo se soluciona? Bien, pues Paloma, esto lo cuento, os doy un consejo rápido, porque me lo ha preguntado más personas también por mensaje privado, así que está fantástico que lo digas aquí. Es algo que sufren muchísimos batas y capas en silencio. Entonces, remedio rápido. Irse a la farmacia y comprarse un enterosclima o un enema. No la bombillita, no, un enema, un enterosclima. Si no sabéis lo que es, yo os mando una foto, yo tengo una aquí en casa y os hago una foto del paquete. Y luego eso con una decocción se utiliza, yo os explicaría cómo utilizarlo, y se empieza a utilizar pues de cierta manera todas las mañanas, todas las tardes, y además evidentemente comenzando a seguir uno con sus biorritmos, tanto de sueño, de alimento, de hábitos, de rutina y de todo esto. Esto es fundamental, eso es lo primero. Luego lo segundo, la alimentación. Y luego, pues evidentemente, como tratamiento, pues tenemos dentro de lo que son los Panchkarma, no sé si recordáis el primer día en las diapositivas, pues hablaba de diferentes tratamientos, pues bueno, pues dentro del Panchkarma pues hay cinco grupos, y dentro de estos 5 grupos pues se van desglosando y se van tratando a cada paciente o cada cliente pues dependiendo de tal.
También os decía que los Pankarma no se pueden hacer, o sea, yo no os puedo aplicar un tratamiento, a no ser que seáis, que yo sea médica, cosa que ya os dije que no soy, pero sí os puedo decir qué podéis hacer, porque son cosas muy, muy sencillas, que es el remedio de la abuela de toda la vida, y bueno, funcionan, tienen solución y el estreñimiento, bueno, me han llegado a decir personas que he tenido en consulta y que se le han hecho sus informes y han comenzado a seguirlos pues al pie, de la letra, y eso es hacer el 50% de lo que dice el informe, eh, y algunos a los 5 días empiezan ya a solucionar el tema evacuación. Luego también os doy un consejo, esto para los pita, y cuando a Bata se le vaya al estómago, el bajo intestino, lo que es la diarrea. Zumo de granada. Es mano de santo. Zumo de granada, te buscas una granada, la exprimes y la bebes cada 2 horas. La diarrea se va, porque ya estamos perdiendo muchísimo agua y en ese agua hay un montón de nutrientes. Bueno, os voy a dar más consejitos relacionados con los sabores. Sí, con los sabores, porque estuvimos con los sabores, con las texturas, con la forma, con el color, con la esencia, con el tacto, con todas estas cositas de lo que eran los alimentos, basándonos en los 5 elementos. Entonces, os voy a hablar un poquito más sobre la combinación de los 6 sabores en Ayurveda y cómo usarlos en cada comida, que es un poco más práctico, ¿no? Para saber cómo hago con los 6 sabores para llevarlos a mis comidas, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de dosha que seas y basándote en los sabores de una comida, pues ahí debes de variar desde lo que es el dulce a lo que es el picante. Por ejemplo, un pita, ¿no? Un pita para desayunar, pues debería, pues típicamente debería de incluirse ahí, pues cada día, cada desayuno debería ser un desayuno dulce. Esto lo que le viene mejor al pita. O sea, lo que es hacerse una avena hervida, cocida, dulce, o granos de tapioca también. También le puede venir muy bien a pita desayunar lo que son verduras o frutas dulces. Pita debe de comerse la fruta madura, nada de comerse la fruta verde. Pita le sienta, cuando está un poco pasada la fruta, un poco así, que los demás no se la quieren comer, ahí es donde a Pita le sienta bien la fruta. Si no, normalmente a Pita le da diarrea la fruta si no se la come de esa manera y por la mañana. También puede tomar por la mañana, si está equilibrado Pita, pues melón o zanahoria, zumo de zanahorias. Y también incluso le puede venir bien si le pone un toque de amargo por la mañana, eso que está comiendo, como puede ser, pues no sé, un toque amargo en la carela o en las endivias o en la rúcula. O sea, un pita si se hace un batido o un jugo, lo que es sí, un extraído, un licuado, ¿no? Y saca lo que es el líquido de las frutas y las verduras, pues ahí pues un pita estaría bien que le pusiera pues un poquito de hojas o de rúcula o de endivia para darle un poquito de amargor a ese. Y eso en el desayuno, ¿no? Para esto estoy hablando de pita. Bata, ¿qué le vamos a contar a Bata de desayunos? En invierno también. En invierno también, sí, en invierno también. Lo que pasa es que en invierno cambiamos las combinaciones y le metemos especies a los alimentos para sobre todo calentar. Entonces, bueno, lo que es la canela, que esto lo utiliza sobre todo Bata en lo que son los porris o en las avenas, para estimular la digestión. Algunos pitas, algunos pitas tienen incluso intolerancia y alergia a la canela del calor que les crea irritación y picor. Pero todo el tema de los menús, yo os había prometido que os iba a pasar menús, y os voy a pasar menús para primavera para cada dosha, para cada combinación de dosha, que es lo que nos interesa ahora que estamos en esa transición de primavera-verano. Entonces,
necesitamos unos menús. Cuando mañana tengamos, sepáis lo que son todos los doshas, los 7, faltan 2, pues en ese momento pues ya podremos coger y hacer, ¿cómo se llama? Los menús. Porque me diréis, mira, pues yo soy tal, yo soy pita pita, yo soy capa, bueno, pita pita no, bata, pita capa, o soy capa bata, o soy capa pita, y los demás no os digo nada. Bueno, estábamos con bata, con desayuno de bata. Pues de nuevo, bata también debe de incluir en su desayuno, desayuno también, pues que sea sabor dulce. Pero especialmente bata debe de tomarse un desayuno de granos que sean cremosos, que sean pesados, ricos en todo tipo de nutrientes, grasientos y que sean pastosos. O sea, a bata le viene bien tomarse algún tipo de grano que al cocinarlo e introducirle agua al grano, pues quede un grano cremoso. Esto es generalmente para bata y con un sabor dulce. Y como os decía, pues ocasionalmente pues le puedo poner un poco de canela, le viene bien a bata, le sienta bien por la mañana. Y bueno, capa debe de tomar un desayuno bastante ligero. Incluso capa debería de, incluso como decía, si puede, y ahora que los capa que están en casa no deberían de desayunar, deberían de saltarse el desayuno. Tomar, nada, esperarse. Porque ya con su metabolismo lento y con lo que estamos viviendo, vale, sí, vale, pero cuidado con el agua bien calentita y métele jengibre. Si eres capa, métele jengibre, que es un estimulador ahora mismo para la digestión. No sé cómo sabrá el mate con jengibre, pero bueno, todo sea por la salud en este momento y no tener que medicarme ni caer enfermo. O sea, yo ahora mismo no sé ustedes, pero yo hago cualquier cosa por mantenerme con el sistema inmune alto. Entonces, bueno, pues capa debe de buscar, pues eso, si toma desayuno, vale, es que no sé con quién estoy hablando. Capa debe de tomarse un desayuno que sea ligero y seco. Y si puede ser, picante. Así que ahora mismo a lo mejor Capa está diciendo que me desayuno que sea ligero, picante y seco. Pues mira, te voy a dar un ejemplo. El pan de centeno se tuesta y ya está seco y se convierte en algo bastante ligero y tiene un sabor, el centeno tiene un sabor picante, deja un picor ligero. Otra cosa que puede hacer Capa, pues también puede tomar, ¿cómo se llama? Pues granos, los granos, todo lo que son los granos, los puede tostar. ¿No se escucha bien? Ahora me acerco el micro. Los granos Capa los puede tostar. ¿Me escucha ahora mejor, Isa? Los puede tostar y además cuando los tuesta, si se corta eso ya, es la conexión. Supongo que es la hora, supongo que a las 8 hay mucha gente conectada. Los granos los tuesta y le puede hacer una masala con un poquito de menta. No os preocupéis, cuando se corte yo creo que la grabación luego queda bastante bien. No sé. Si no, luego me preguntáis si se queda cortado. Bueno, os voy a dar más consejos para comer, para alimentaros. A la hora de comer, ¿cómo debo de comenzar a ingerir los alimentos? Según sus características. Entonces, según las características de lo que es los alimentos, primero debo de comenzar con los alimentos que sean pues los más duros. Todos los más duros son los que debo de tomar al principio, los alimentos más duros. Luego, a la mitad de mi comida, o sea, estoy hablando de una comida, pues al principio te tomas las cosas más
más pesadas, más duras, más que más necesiten masticar y más pesadas. Luego comienzas con alimentos, sí, el centeno le viene bien a capa, si lo tuesta. O sea, el pan de centeno le viene muy bien a capa si lo tuesta. Tostado. Pan de centeno tostado por la mañana y ahora va a ver lo que le pone. Queso no, ¿eh? Nada de lácteos. Después de los alimentos duros, luego vienen los alimentos blandos, o sea, más suaves, en texturas, en sabor, y luego finalmente son los líquidos. Y bueno, os voy a contar una secuencia, que esto es de los Vedas, y es bastante antiguo, y es una secuencia que decían que es la adecuada. ¿Capa con aguacate? No, el aguacate capa tiene mucha grasa. El aguacate es para bata. En las escuelas antiguas había una secuencia en el proceso de comer, en orden de los sabores, ¿sí? Para seguir un poco los sabores. Y este proceso, esta secuencia en sabores es, anótenlo, porque es interesante. Primero debo de tomar los alimentos dulces, luego los salados, luego los agrios, luego los picantes, luego los amargos y finalmente los astringentes. Es un poco bastante contrario a lo que hacemos aquí, que comenzamos con los salados y los agrios, luego los picantes, luego los amargos y los astringentes y finalmente le ponemos el dulce. Entonces, cuando os pase los... sí, vale, os repito. Primero el dulce, luego el salado, el agrio, el picante, el amargo y finalmente el astringente. Cuando os pase los menús a cada uno, personalizado, os pasaré como 3 menús de días completos, desde el desayuno hasta la cena, incluso con las infusiones del mediodía y algún postre a quien le corresponda. Y en esa preparación, pues de los menús, pues he tenido en cuenta pues lo que es todo esto, que es algo ya como que ya tienes que darle una visión mucho más profunda, ¿no? ¿Qué más os cuento? ¿Alguna pregunta por ahí? Los alimentos astringentes. Pues mañana vamos a ver más alimentos, porque ya estos últimos 2 días, lo que va a ser el jueves, que mañana tenemos una sesión a las 12 solo, y el viernes tenemos a las 12 y luego a la tarde a las 8, lo que vamos a estar viendo principalmente estos días que nos quedan es todo el tema ya de alimentos, de preparación de alimentos, de sabores y comenzar no te preocupes, Andrea, que los granos dulces, no os preocupéis, porque esto lo vamos a ver mañana. Mañana vais a tener claro todo esto para que podamos empezar a cocinar. Por eso he dejado toda la parte de cocina, como estáis viendo, y de recetas para los últimos 2 días, porque necesitamos primero tener todo este conocimiento, daros un poquito de tiempo para integrarlo y ya a partir de mañana pues comenzar ya con la práctica, ¿no? Ahora ya empezáis a ver los alimentos pues de una manera un poco distinta, ¿no? Supongo, ¿no? Y todo lo que nos va rodeando. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es que algunas recetas, nos queda menos de 1 minuto, ahora vuelvo a conectarlo, ¿ok? Algunas recetas son apropiadas por algún tipo de humor, ¿sí? Y algunas pues deben de contener pues unas cantidades más pequeñas de ciertos ingredientes, otros deben de subírselas dentro de lo que son las recetas y la preparación del alimento. No quiere decir que 2 personas no puedan comer lo mismo, sí pueden comer lo mismo, pero a lo mejor le tienen que reducir algún alimento o directamente quitarlo y entonces pueden comer ese plato, si pues, lo que estés comiendo hoy por hoy. La cocina ayurveda no es comer hindú, es comer equilibrado con los 5 elementos y eso se puede hacer cocinando con los gustos y con lo que a ti te gusta. Así que eso es lo principal y lo importante de todo esto, que sea lo que a ti te gusta. Bueno, os tenía aquí para contar y para mostrar ahora, a ver si encuentro comparto otra cosa, a ver dónde quito lo que estoy compartiendo. Vamos a ver, aquí,
Sí, a ver. Comenzamos con cosas prácticas. Os voy a compartir aquí unos consejos, que son unos consejos